esto? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con el segundo panel de este Foro Atlántico. Antes que nada me presento. Yo soy Ignacio Bongiovanni, coordino lo que es FIL Futuro, que sería la parte joven de la Fundación Internacional para la Libertad. Voy a estar moderando un excelente panel con grandes amigos de esta institución, con el economista, doctor en economía, Daniel Lacalle, con Jano García, escritor, ensayista. Además, Jano lleva un programa en streaming, en vivo, que se llama En Libertad. Recomiendo mucho que lo sigan porque hay temas de debate muy interesantes. Y también quien tengo a mi izquierda, que no es de izquierda obviamente, nada más y nada menos que Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana. Manuel además también está ahora teniendo un programa en Es Radio, ¿no? La Trinchera de Llamas, así que recomiendo que lo sigan a cada uno de ellos porque se van a llevar ideas muy, muy buenas y muy sofisticadas. Les propongo que esto no sea tan estricto, que hablemos básicamente de tres cuestiones. De Europa, hace poco tuvimos elecciones en Europa, también que hablemos un poco de lo que está pasando aquí en España y después, ¿por qué no?, comentar alguna que otra cuestión de Latinoamérica, que sé que los tres están muy, muy empapados en estos temas. Nos conocemos, somos amigos, así que sea un diálogo, se pueden interrumpir, vale todo, ¿eh? Así que con confianza, vamos, si te parece, Daniel, que tomes la primera palabra. A mí me gustaría que empieces comentando lo que vos has visto en las elecciones europeas. Se habla mucho de que ha avanzado la derecha y derechas más extremas, que nos comiences diciendo tu análisis. Y a los tres, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por la atención. Yo creo que lo que ha ocurrido en las elecciones europeas, primero, no es una sorpresa, sino que es una tendencia. Hemos visto cómo hay una enmienda a la totalidad a una política hecha desde arriba hacia abajo, olvidándose de los problemas reales de los ciudadanos. En los partidos tradicionales, en Europa, ha habido una decisión consciente en los últimos prácticamente 10 años, no solamente de no tratar temas como la inmigración ilegal, la agricultura, la ganadería, la pérdida de la industria, la pérdida de la tecnología, etcétera, sino además una decisión absolutamente activa de llevar a cabo una serie de políticas que encima no han funcionado. Yo creo que ese es el gran problema. El gran problema de la Unión Europea es que esa famosa frase de Estados Unidos innova, China fabrica y la Unión Europea regula, pues se ha convertido en una realidad. Y se ha convertido en una realidad que supone una pérdida de potencial económico por un modelo orientado al mínimo común denominador. El mínimo común denominador es muy peligroso porque funciona en épocas de bonanza, pero no funciona en épocas de estancamiento. Y una Unión Europea liderada por dos países, Francia, que lleva 4 décadas en estancamiento y que no ha tenido un presupuesto equilibrado desde 1978, Alemania, que se encuentra en un proceso pues, de darse cuenta de que su modelo industrial no está funcionando. Entonces yo creo que ha habido una enmienda a la totalidad en la que los ciudadanos, al ver que los partidos tradicionales tomaban la decisión consciente de no dar respuesta a esos problemas, pues han votado por partidos que abrazaban esas causas. Y yo lo llamo la ley del péndulo, porque claro, ¿de dónde viene esto? Esto viene de que en el año 2011 en la Unión Europea se hizo el diagnóstico equivocado con respecto a la crisis. Se decidió que el problema había sido la austeridad. Decir que en Francia había habido austeridad es como decir que yo tengo dieta. No. Bueno, el gran problema entonces es que se tomó la decisión de abrazar el diagnóstico de la ultraizquierda con respecto a la Unión Europea y llevar a cabo políticas que contentasen a una parte además muy pequeña del electorado. Y resulta que esa parte muy pequeña del electorado dicta las políticas medioambientales, dicta las políticas industriales y dicta las políticas de inmigración.
Bueno, pues ahora viene la respuesta, pero la respuesta viene por eso, viene por eso. Y yo creo que es simplemente un proyecto tan importante como es el de la Unión Europea, que hay que defender, porque yo soy profundamente proeuropeísta. Lo que hay que hacer es cambiar las cosas que se están haciendo mal, porque cuanto más se redoble la apuesta en lo que se está haciendo mal, más peligro se va a introducir en lo que es una Unión Europea que merece la pena defenderse. Jano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y yo discrepo un poco contigo, Dani, respecto a la reacción. O sea, creo que podemos hacerlo, analizarlo en dos claves. Por un lado, la parte europea, que es cierto que lo conocemos como derecha, ha aumentado, tampoco una cosa loca, ¿eh? Se ponía, no, gran vuelco, bueno, gran vuelco. Y luego, en Europa es verdad que vemos reacciones, por ejemplo, el caso de Le Pen, ¿no? También tenemos el caso de Alemania, Alternativa por Alemania, pero que son reacciones que en realidad cuando uno las analiza dice, bueno, son de los nuestros, para entendernos, es decir, ¿qué tiene de liberal Le Pen? O sea, son reacciones que sí que dices, vale, están contra la inmigración ilegal, para eso tampoco hace falta ser un genio, ¿no? Simplemente ver los resultados que genera, pues es prácticamente sentido común. De hecho, en Francia, yo recuerdo la última campaña que tuvo el Partido Comunista como tal, era Francia para los franceses. O sea que, a fin de cuentas, yo creo que esas reacciones también habría que analizarlas localmente. Si realmente Le Pen o Alternativa por Alemania, que son puramente intervencionistas, son la solución al problema que nace precisamente del exceso intervencionista que hemos vivido en la Unión Europea, que se ha convertido en una máquina burocrática que básicamente pues, regula cada una de nuestras acciones. Y luego, en clave nacional, en el caso de España, yo no sería tan optimista con los resultados que han tenido estas elecciones europeas, porque primero hay que partir de la premisa de que la participación ha sido muy baja, eso en primer lugar, y luego también si hacemos la comparativa que esto era como el gran simulacro de unas elecciones generales después del 23 de julio, que fueron las pasadas elecciones generales, que bueno, no ganó Pedro Sánchez, pero permitió que pudiese gobernar actualmente España, el Partido Socialista perdió 1,5 puntos. La misma semana en la que conocíamos que estaba imputada la mujer del presidente del Gobierno. Sí. Y si ya contamos todos los escándalos previos que veníamos conociendo, a mí eso no me parece una gran derrota. Realmente creo que además hay que hacer la lectura en clave nacional en este sentido de si vamos a unas elecciones generales próximamente, Pedro Sánchez, esa podemización del Partido Socialista, lo que va a permitir es que todo lo que queda a su izquierda, que son los restos de Podemos y los restos de Sumar, se los vaya a comer él, porque ellos ya saben que es el gran voto que hay para frenar a la ultraderecha, que viene a la fachofera. A la fachofera, todo esto. Entonces, yo los resultados, la verdad, no diría que son, en clave europea sí, que puede ser un golpe frente a esas políticas que comentaba Daniel, aunque habría que luego también analizar, oye, si realmente el Frente Nacional es la solución o no lo es, o Alternativa por Alemania, y en clave española, a mí la verdad es que los resultados me decepcionaron enormemente. Oye, solamente por aclarar que yo sí, no he dicho en ningún caso que ninguno de esos partidos sea liberal, sí, lo sé, pero que es importante que los que defendemos el liberalismo recordemos que no se debe blanquear las políticas intervencionistas y que las políticas intervencionistas han generado un efecto péndulo hacia un intervencionismo de otro color, pero igual, exacto. Perdón. Ahora, para hacer un comentario antes de darte la palabra a vos, Manuel, es bastante interesante esto que comentás, Daniel, porque justamente se ha hablado mucho de este fenómeno, porque a veces decíamos, bueno, es liberalismo versus izquierda, pero en realidad es liberalismo versus estatismo, porque no son solo las izquierdas las que te piden un mayor tamaño del Estado, sino que también las derechas. Lo que pasa es que cada uno después lo usa para el fin que tiene, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que es muy importante solamente recordar que uno de los grandes problemas de lo que está pasando en la Unión Europea es que al no presentarse alternativas liberales que muestren que es la apertura, la competencia, la innovación y el comercio lo que genera la prosperidad, pues resulta que lo que está eligiéndose entre gente que pide mucho más Estado, gente que pide muchísimo más Estado y gente que pide muchísimo más Estado, ¿no? Dices, oye, tienes todo un elenco para elegir. Manuel. Sí, no, lo primero agradecer muchísimo esta invitación. Este foro lleva por título Europa y América, Democracia y Libertad. Europa es un ejemplo de democracia, España cada vez menos, por cierto, pero no de libertad.
Y esta es para mí la clave o el gran problema o la gran enfermedad de Europa. La Unión Europea es un gran invento. Los padres fundadores de la Unión Europea aprendieron que una de las mejores formas para combatir o para evitar que nos matemos entre nosotros, que Europa siempre ha sido un continente que hemos estado guerreando entre nosotros, el siglo XX fue especialmente sangrante en ese sentido, con 2 guerras mundiales que nos arrasaron social y económicamente y humanamente, evidentemente, que la mejor solución era comerciar libremente. Y esto es muy importante, ese es el fundamento de la Unión Europea. La Unión Europea nace con un acuerdo comercial de acero y carbón que se va extendiendo cada vez a más países y a más ámbitos. Y el fundamento de la Unión Europea es básicamente el libre movimiento de personas, de capitales y de bienes y servicios. Pero eso, que es el principio liberal de la Unión Europea, yo también como Daniel soy profundamente europeísta de esa Unión Europea, se está convirtiendo poco a poco en un gran superestado continental con cada vez más competencias y regulaciones absurdas y perjudiciales. Y esta es la clave. En la economía europea, en comparación con la norteamericana, está estancada. La economía norteamericana, a pesar de todas las dificultades, en los últimos 15-20 años ha duplicado su PIB. La economía europea ha crecido de forma muy, pero que muy reducida. Nosotros no exportamos tecnología, nosotros no exportamos innovación, nosotros lo que exportamos es regulación. Nos hemos especializado en regular y ese es el problema desde mi punto de vista de la Unión Europea. Con respecto, y ya acabo, a las elecciones europeas, ha habido un cambio de tendencia que a mí sí me parece significativo. Veremos hacia dónde conduce, pero lo que sí es cierto es que hay una parte de la población europea que está cansada de este tipo de regulaciones absurdas. Lo que ha sucedido en el campo con el Pacto Verde es una muestra inequívoca y se está reaccionando contra eso. De hecho, le costó el gobierno a Holanda. En Holanda hubo un cambio de gobierno precisamente por las políticas nefastas desde el punto de vista ecologista, mal llamado ecologismo, o desde el punto de vista regulatorio hasta el extremo, de tal forma que ese tipo de regulaciones ahogan el campo. Y la segunda variable es efectivamente la inmigración ilegal. La inmigración ilegal que no vienen a trabajar, sino que en muchos casos generan guetos, generan marginación, viven de subvenciones y, sobre todo, el problema de la delincuencia. Eso son problemas que están ahí y que, por mucho que desde el ámbito políticamente correcto no queramos verlo, existen y están encima de la mesa y cada vez van a ser más importantes. Bueno, gracias a los tres. Me quiero meter un poco más con el tema que ya surgió un poco en este diálogo, que tiene que ver con España, ¿no? Acá estamos en Madrid y las políticas que se llevan adelante en Madrid, teníamos antes presente al alcalde y también de la mano de Isabel Díaz Ayuso, son totalmente distintas a las que lleva adelante el gobierno central, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué opinión tienen de Pedro Sánchez? No, mentira. Lo que quiero preguntar es, a ver, ¿qué les parece? ¿Cómo pueden convivir estas cuestiones? Y preguntarles, porque se habla mucho dicen, Sánchez tiene un gobierno Frankenstein. ¿Por qué? Porque tiene un pedazo de esto, un pedazo del otro. ¿Ven que esa convivencia dentro de esa gran alianza, coalición que tiene Sánchez, pueda seguir subsistiendo? ¿Piensan que en algún momento va a haber un cortocircuito y esto va a dar paso a que haya elecciones nuevamente o demás? Daniel, ¿te parece empezar comentando esto? Bueno, es una coalición que se llama Frankenstein y se llama muy débil porque no se entiende la enorme fortaleza de esa coalición, que es ir contra la libertad y contra la democracia. Entonces, eso es una fortaleza mucho mayor de la que muchas veces queremos darle. Nos pensamos que hay unas diferencias ideológicas que claramente no importan. Pero yo creo que es importante, primero, entender varias cosas, ¿no? El ejemplo de la Comunidad de Madrid y de Madrid trasciende las fronteras españolas y todo el mundo ve que Madrid ha cambiado de una manera espectacular y que además atrae el 70% de la inversión extranjera. Pero claro, muchas veces la otra parte, el socialismo, dice, bueno, pues si dicen usted que va tan bien Madrid, pues será por las políticas del gobierno de la nación. No, es que Madrid iría muchísimo mejor si no tuviese todos los frenos y todas las trabas que tiene.
En España nos hemos acostumbrado a vender dos cosas peligrosísimas. La primera es compararnos con eso de que se llama la media de la Unión Europea para todo lo malo, ¿no? Gastamos menos que la media de la Unión Europea, como si eso fuese una comparación, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que siempre, primero, nos estamos comparando con una media que no funciona muy bien, y lo segundo es que se entra en una complacencia absolutamente ridícula. El gran problema de España es que se va perdiendo constantemente oportunidades, no ya con respecto a nuestro potencial, que eso es espectacular, sino que se están perdiendo oportunidades con respecto a esa media de la Unión Europea con la que nos comparamos, porque en renta per cápita estamos perdiendo puestos con respecto a los países de nuestro entorno, etcétera, etcétera. Y muchas veces la gente piensa que las políticas no importan. Pero la evidencia de que las políticas importan está simplemente viendo lo que ha ocurrido en Barcelona, lo que ha ocurrido en Madrid, lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Cataluña y lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ahora, es bastante interesante lo que planteás, pero déjame decirte algo. Lo que nos pasa en Latinoamérica, que a veces por distintos gobiernos que justamente no son amigables con el sector productivo, con las inversiones y demás, mucho termina viniendo acá. Sí. Entonces, y la realidad, por eso te lo quiero poner para hacer un balance, es que cuando a cualquiera que viene de, hablo específicamente de donde vengo yo, de Argentina, de Latinoamérica, dicen, en España se vive muy bien. Sí. Hay regiones, Claro. pero en España se vive muy bien. Entonces, debe ser difícil eso de decir, ¿cómo haces para decir, cambiemos de signos si se vive bien? Efectivamente, claro, cuando vienes de un sitio en el que hay destrucción de la libertad, destrucción de la propiedad, etcétera, se vive muy bien, pero tienes que ver el riesgo de la tendencia en España con respecto, y eso, por ejemplo, los ciudadanos argentinos o los ciudadanos venezolanos que vienen aquí a Madrid constantemente, a Manuel, a Jano, a mí y a ti, nos dicen, cuidado que yo vengo del futuro. Sí. Claro, entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y es importante recordarle a la gente el potencial de España, no acostumbrarse a en España se vive muy bien, sí, claro que se vive muy bien, también se vive muy bien en Brasil, pero eso no significa que vaya bien la economía, ¿no? Yo creo que es importante recordar que aquí se ha avanzado muchísimo gracias a que nos olvidamos que la libertad es como el aire. No te das cuenta de que la has perdido hasta que te falta, de lo importante que es hasta que te falta. Entonces, claro, ahora mismo, pues dices, pues no pasa absolutamente nada. Pues sí pasa mucho, perdemos oportunidades en inversión extranjera, perdemos oportunidades en distintas áreas. Yo creo que es importante recordar que la democracia y la libertad hay que defenderla todos los días, porque se pierde muy rápidamente. Precisamente esos ciudadanos que vienen a mi barrio feliz de que estén con nosotros, de Venezuela, de otros países, de Nicaragua, mucha gente está viniendo, etcétera, pues son los primeros que te lo recuerdan. Defiendan lo que tienen, defiendan lo que tienen. Jano, ¿estás de acuerdo? Bueno, yo creo que en España se vive muy bien, particularmente Madrid, ¿no? Que es como un oasis dentro de lo que es España. Y luego también el componente de la seguridad, que yo creo que eso es fundamental. O sea, cuando uno visita países que mencionaba Daniel, pues las cosas que te sorprenden, la sensación de inseguridad continua que tiene, sobre todo a ciertas horas. Claro, nosotros aquí lo damos por hecho porque hemos nacido con con esa seguridad y esa tranquilidad, pero de verdad es una excepción, no solo en España, sino también en muchos países europeos. Tampoco te creas que tienen la seguridad con la que disfrutamos nosotros aquí. Yo creo que hay un problema con el tema, ya que mencionas la Comunidad de Madrid, como una especie de, cuando hablamos de contrapoderes siempre pensamos ejecutivo, legislativo, judicial, todo este rollo, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes contrapoderes, y se vio también en la pandemia, es las comunidades autónomas. Sí. Es decir, en España tenemos una derecha que es muy jacobina, en el sentido de no, que el Estado esté todo centralizado y que uno mande sobre todos. Yo creo que la pandemia precisamente lo que demostró fue eso, que había modelos diferentes también entre distintas comunidades autónomas, del mismo modo que ahora también las políticas económicas que se han ido adoptando en la Comunidad de Madrid. No es casualidad, porque antes era Cataluña, digamos, la que lideraba el crecimiento en España, pues ahí ya no sea así, ¿no? Y que la Comunidad de Madrid pues ahí está convirtiendo, como decían el otro día, no recuerdo en qué periódico internacional, hablaban de la Miami europea. Y espero que no lleguemos a eso porque es una horterada Miami, pero bueno, en términos económicos es una horterada inaceptable. Pero bueno, en términos económicos te lo compro. Pero más allá de eso, yo creo que las comunidades autónomas sirven para hacer ese contrapeso, en este caso a Pedro Sánchez,
que yo, a diferencia de lo que dicen algunos, no, va a sostenerse en el tiempo y la legislatura va a avanzar, yo lo dudo. O sea, yo creo que en octubre es muy probable que vayamos a elecciones. Porque claro, Sánchez en realidad cuando uno analiza, dices, Frankenstein tampoco es tanto. O sea, pues su único socio que realmente no es seguro es Junts. Tampoco, ¿eh? Esquerra lo tiene escogido, Sumar que dice, no, nosotros nos vamos, ¿a dónde se van a ir? O sea, Compromís, todos estos ya están metidos el PNV, de hecho en el País Vasco va a gobernar el PNV gracias al Partido Socialista, por lo tanto son 10 garantizados. Bildu no tiene prisa en llevar a cabo su plan, entonces tampoco molesta mucho. En realidad, el socio incómodo es Puigdemont y es Junts. Entonces, a partir de ahí, Sánchez, en una repetición electoral, teniendo en cuenta lo que comentábamos antes, que es un poco lo que pasa en las europeas, que él absorbería todo lo que está a su izquierda, si es que queda algo más a su izquierda, pues entonces en realidad es una jugada que yo creo que más haciéndolas coincidir con las catalanas, que de hecho pues hoy lo sabremos, ¿no? Si hay candidato o no hay candidato a la presidencia, y ya haya dicho que no. Yo no descartaría que en octubre viésemos una repetición electoral. Y claro, hay que tener en cuenta que la izquierda en este sentido se presentaría unida bajo las siglas del Partido Socialista, pero también el voto nacionalista, que muchas veces nos olvidamos. O sea, el que vota BNG en Galicia o el que vota Esquerra en Cataluña o el que vota Compromís en Comunidad Valenciana o incluso el que vota Bildu en el País Vasco, en un momento dado, o en Navarra, puede coger y decir, oye, en las elecciones generales, como ya pasó en el 23 de julio, votó el Partido Socialista porque a fin de cuentas ya no hay diferencia entre ambos. Manuel, ¿vos ves lo mismo que está diciendo Jano? Jano dijo, me gusta que se arriesgue, ¿no? Y dice, yo creo que en octubre puede llegar a haber elecciones nuevamente. ¿Coincidís con eso? ¿Cuál es tu pensamiento? Yo me temo no sé lo que va a pasar. Nadie sabe, nadie se puede poner en la cabeza de Pedro Sánchez, porque si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que es bueno, pues absolutamente imprevisible. ¿Cuándo sale la próxima carta? En algún momento tiene que salir la próxima carta. En cualquier momento puede salir. A ver, yo creo que España está viendo un punto de inflexión a peor, un punto de inflexión muy, muy perjudicial, que no tiene tanto que ver con la economía, sino con las instituciones. Yo creo que España está inmersa en una grave crisis institucional, en un deterioro institucional muy sustancial. Solo hay que ver las palabras del Gobierno contra periodistas, contra empresarios, contra jueces, acusando de lawfare, de prevaricación, contra la separación de poderes, el Estado de Derecho y la prensa libre. De hecho, estamos conociendo estos días cómo ya se está preparando un proyecto para perseguir los bulos. Miedo me da a los políticos que se creen en poseedores de la verdad y que persiguen lo que ellos consideran mentira. ¿Qué es bulo? Lo que considere el órgano administrativo pertinente es, desde mi punto de vista, muy, pero que muy preocupante. España ha sido durante estos últimos 45 años, gracias a la Constitución, una democracia sólida, estable y sana, que se ha enmarcado dentro de las democracias más consolidadas del mundo, y eso es un grupo muy pequeño de democracias. Según el Democracy Index de la revista The Economist, apenas hay 40 países que son democracias sólidas. España ha formado durante las últimas décadas parte de ese grupo. Yo creo que ya no estamos en ese grupo. Yo creo que estamos en vías, estamos descendiendo si no estamos ya en segunda división. Y eso es un problema de crisis institucional. Elecciones. Yo soy, fíjate, más pesimista. Yo creo que Sánchez no convocará ante la mínima posibilidad de que no pueda revalidar su mandato. Por lo tanto, algunos dicen, es imposible que Pedro Sánchez se mantenga en el poder otros 3 años. ¿Por qué no? Es que lo que creo, desde mi punto de vista, que lo que le interesa al presidente del Gobierno es mantenerse en el poder, no gobernar, no legislar. Por cierto, yo me alegro de que no legisle, ¿eh? Vale. Me alegro mucho de que no legisle, porque de cada vez que hay un proyecto de ley aprobado en las Cortes es peor. Con lo cual, a mí me encantan los gobiernos que no tienen presupuestos y que no legislan. Creo que esos son buenos gobiernos cuando el gobierno es malo. Sucedió en Bélgica, ¿verdad? 2 años. Bélgica sin gobierno, inestabilidad política, no hay presupuestos, no hay leyes. Oye, 2 años fantásticos. El país creció y creó empleo. Claro, cuando los gobiernos son malos, es mejor que no legislen. Si Pedro Sánchez se queda otros 3 años, será nefasto, creo, perjudicial para este país, pero al menos tendrá difícil gobernar. Desconozco si habrá o no elecciones, pero lo único que sé es que solo convocará si tiene una mínima posibilidad de ganar. Y solo un apunte con respecto a lo que estabais comentando, que me parece muy interesante, el tema de Madrid. Creo que es algo importante. Madrid es un ejemplo no solo de que las políticas liberales funcionan. Madrid era la 4ª autonomía más rica de España en los años
80, principios de los 90, empezó a aplicar políticas liberales de la mano de Esperanza Aguirre, reduciendo impuestos, abriéndose a la inversión exterior, con un clima amigable hacia el empresario, que es el gran benefactor social. El empresario es el gran benefactor social en cualquier país. Y reduciendo trabas, reduciendo restricciones, prohibiciones y apostando por la libertad económica. 20 años después, Madrid es la región más rica de España, a diferencia de Cataluña, que hace años empezó su declive. Pero no solo esto demuestra que las políticas liberales funcionan, y funcionan siempre y en todo lugar, siempre y en todo lugar, al igual que el socialismo fracasa siempre y en todo lugar cuando se aplica, sino que además vende. Sí. Y para mí eso es lo importante. El liberalismo vende. Eso es. Vende si lo sabes vender. Primero tienes que creértelo, si no es imposible. Sí. Si no es imposible. Pero si tienes convicciones, un político con convicciones liberales fuertes, que sepa venderlo, vence, lidera y consigue las mayorías. Y Madrid es el ejemplo. Al igual que en su día hubo grandes referentes liberales como Margaret Thatcher, que le dio la vuelta a Reino Unido y cambió el ciclo. Bueno, pues en este caso yo creo que es una idea importante. El liberalismo no solo es la receta correcta, sino que además es una receta ganadora. Sí, yo creo, si puedo añadir porque he visto aquí un pesimismo tremendo en esta mesa, voy a añadir un poco de optimismo. Pedro Sánchez ha perdido las 4 últimas elecciones a las que se ha presentado. Esto es importante, que la arquitectura y la aritmética política le permita mantener cierto nivel de poder, no elimina ese hecho. Segundo, es verdad que ha perdido un punto, aparentemente ha perdido 2 millones de votos en las últimas elecciones. Todos estos factores son importantes porque la propaganda nos hace pensar 2 cosas. Número 1, que todo el mundo es socialista. Mentira. Número 2, que los socialistas ganan y que todo va bien con ellos. Es importante, por lo tanto, que los líderes de centro-derecha, que defienden la democracia liberal, hagan 3 cosas. La primera es no intentar venderle al votante el 50% del socialismo, porque el 50% del socialismo, si lo intentas vender, los ciudadanos prefieren el 100%. Lo número 2 es darnos cuenta de que hay toda una cantidad de elementos de descontento que se capitalizan y se mejoran desde las políticas liberales. Es decir, que no solamente hay que ser liberal, sino aplicarlo. Ser liberal y aplicarlo hace a la gente más rica, más próspera y, además, socialmente más contenta. Y antes, en el panel anterior, lo han explicado. Propiedad, libertad, acceso a bienes y servicios y, por supuesto, competencia e innovación. Todos esos factores, defender todo eso, nos lleva a ganar. Para sumar algo a lo que decías, Daniel, porque hoy, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, se ha puesto muy de moda la palabra libertad, sí. Pero la libertad, yo siempre lo digo, la libertad tiene una hermana perdida que se llama responsabilidad. Todo el mundo quiere los beneficios, es decir, la libertad, pero nadie quiere los costos, la responsabilidad. Cuando la ciudadanía entiende eso, tenés una ciudadanía que es adulta. Y ser adulto te deja de lado el Estado paternalista, que el Estado paternalista no puede entrar, y me parece que eso es fundamental. Me gustaría meterme en un último tema, porque ya nos quedan unos poquitos minutos, y disculpen que por ahí la tendencia de ser argentino me lleve a esto, ¿no? Al fenómeno de Javier Milei. Javier Milei es un político que ha llegado a la presidencia, que además él se declara liberal libertario, ¿no? Y que en un país como Argentina, que ha estado contaminado por el peronismo durante décadas, es realmente sorprendente. Es un tipo que viene justamente a querer achicar el tamaño del Estado, a querer también bajar impuestos para darle oxígeno al sector privado, como Manuel decía, que son los empresarios, los benefactores sociales, a combatir el tema inflacionario. Argentina el año pasado termina con casi un 300% de inflación, 25% de inflación tuvimos nada más en diciembre, ahora por suerte se la ha bajado al 4%. Quiero decir, equilibrio fiscal, es decir, el Estado no puede gastar sistemáticamente más de lo que le ingresa, sino ese déficit se lo termina pagando con emisión monetaria y así después todos somos más pobres. Este fenómeno, que ojalá tenga éxito porque creo que las ideas liberales son las que traen desarrollo y prosperidad,
¿ustedes creen que se puede replicar en otras partes de Latinoamérica? ¿Ustedes creen que además se puede, por ejemplo, replicar o generar algo incluso acá en la misma España? Porque ha habido mucho, como decimos en Argentina, mucho quilombo con la llegada de Milei, con toda la ida y vuelta entre el gobierno. Ahí está el embajador de Argentina, imagino que ha tenido días difíciles hace un par de semanas. Pero quiero decir, ¿qué piensan? ¿Se puede generar un efecto contagio o lo ven lejos a eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí que puede darse, ¿no? Todo dependerá de cuáles sean los resultados. Estamos intentando juzgar a Milei ya cuando lleva muy poquitos meses. Hombre, una cosa desde luego que nadie lo puede discutir, ni siquiera sus grandes enemigos, es el gran milagro que en un país como Argentina haya conseguido ganar las elecciones con el mensaje con el que lo ganó. Mucha gente lo tacha de populista, digo, en todo caso será el antipopulismo. Claro. Es decir, o sea, Milei no se presentó al pueblo argentino diciéndole no se preocupen, que yo ahora subo los impuestos a los ricos y ya ustedes van a vivir mucho mejor. Y claro, el problema es que no hay suficiente intervención estatal, ¿no? Todo lo contrario. Dijo, no, yo soy gobierno, que sepan que va a venir una época dura, porque claro, a nadie le gusta cuando uno está enfermo, pues bueno, digamos que la medicina pues no te gusta, pero te tienes que tomar. Es igual cuando una persona pues lamentablemente tiene cáncer, pues la quimio no es un proceso agradable, pero consigues luego curarte. Pues esto es un poco lo mismo, y fue el mensaje con el que Javier Milei, también es cierto que la situación en Argentina, pues bueno, es la que es, pero a mí me parece eso muy meritorio. Ahora, yo por criticar, para no siempre darle la razón en todo, el otro día, como vino a Juan de Mariana a darle el premio también a la Comunidad de Madrid, que le dio la medalla, a mí sí que hubo una cosa del discurso que dijo que no me parece bien, que fue cuando dijo que la justicia social era aberrante y un monstruo. Yo creo que eso es un error en el sentido de que la justicia social, el concepto de justicia social, es un concepto maravilloso. O sea, es un concepto cristiano que va destinado a ayudar al prójimo en el sentido de ayudar al más necesitado, al más débil. Otra cosa es lo que se haga bajo el nombre de la justicia social, pero eso es distinto. Claro, aquí si nosotros entonces compramos el relato que ofrecen los de enfrente, si su vocabulario lo adaptamos al nuestro, ahí es cuando empieza la primera derrota. Entonces yo creo que Milei también, esto de convertirlo en un mesías, hombre, habría también que de vez en cuando darle algún palo, más que nada, para que no se sienta tan cómodo, porque es verdad que solamente recibe elogios. A mí me parece muy bien, le deseo todo lo mejor, pero el rollo mesiánico no. Nosotros como liberales no podemos estar con el rollo secta de que Milei y todo, no, muy bien Milei, te deseamos todo lo mejor, te vamos a ayudar, pero también habrá que decirle cuando se equivoca, te equivocas. Y en el caso de la justicia social se equivocó, porque la justicia social no es lo que dijo Javier Milei. La justicia social es un concepto que tiene sus orígenes en el catolicismo y que precisamente va destinado, que no creo que haya ningún liberal que esté en contra, salvo que no tenga ningún tipo de humanidad, a ayudar a las personas que no tienen la capacidad. Otra cosa es que digan, no, pero que le dan ayudas sociales al vago. Sí, eso no es justicia social. Eso es compraventa, que es distinto, compraventa de votos. Pero la justicia social per se es positiva. Daniel, sí. Y después cierra Manuel Llamas. Vale, vamos. ¿Qué es el efecto Milei? Es muy importante desligar lo que llamamos el efecto Milei de las circunstancias particulares de Argentina. Porque no se trata de pensar que hay que replicar lo que está haciendo Javier en Argentina, considerando la situación absolutamente devastadora de la economía argentina. A lo que yo, por lo menos, me refiero cuando se habla del efecto Milei es a defender las ideas de la libertad sin complejos. Yo creo que ese es el factor esencial. Es decir, aquí tenemos expresidentes que han defendido la libertad de manera absolutamente inequívoca, con unas políticas que pueden ser consideradas más cercanas al centro, etc. Pero lo importante aquí es que no haya ni un solo resquicio a la hora de defender las ideas de la libertad, que no estamos equivocados, que no tenemos que pedir la validación de la socialdemocracia para que se dé una aceptación de las ideas de la libertad, que las ideas de la libertad son las que han traído progreso, reducción de la pobreza y crecimiento económico y riqueza para todos, que eso es lo importante. Entonces, cuando me dicen el efecto Milei, yo no pienso en el efecto Milei, yo pienso en el efecto liberalismo. Es decir, que es verdad, ha habido un complejo durante unos años por parte del liberalismo como de pedir excusas por defender la libertad. Y no hay que hacerlo. Y por eso el éxito de Isabel Díaz Ayuso. Sobre la justicia social.
yo les recomiendo a todos que lean el libro de Thomas Sowell, Falacias de la justicia social. Porque el problema, como bien decía Friedrich von Hayek, es que cuando le pones un adjetivo al nombre ya empezamos con problemas. Claro, cuando pones... Tenemos que estar a favor de la justicia. La justicia es la justicia porque es social. relacional que vives en sociedad, entonces por eso No, pero por eso no hace falta, es que no necesitas decir el aire gaseoso ni el agua clara. No, pero dentro del liberalismo hay una corriente que dicen... No, pero es muy... Sí, hay una corriente es muy individualista importante. que llega al punto de no, tú te puedes abstraer de la comunidad en la que vives, tú te tienes que realizar a ti eso, mismo. ¿Cómo te realizas a ti mismo si naces en Somalia? Las ideas de la libertad son precisamente las ideas que defienden la libertad del individuo dentro de una comunidad que es libertad y responsabilidad, como decía Nacho. Pero en el momento... Sí, efectivamente, y por eso tienes que defender la justicia. La justicia siempre es social. La justicia siempre es social, no tienes por qué decir justicia social. Lo que no, hombre, sí, hombre, otra cosa es que sea la justicia de una dictadura, pero la justicia en democracia es social precisamente porque tenemos sistemas de justicia que son garantistas. En el momento en el que le introduces, ¿por qué se introduce? Igual que con todo, el concepto, en el momento en el que tú le añades el adjetivo social, estás introduciendo el elemento más peligroso de todos, que es el de el privilegio por adhesión política y la aleatoriedad política, que es el político el que decide qué es justo y qué no es justo. Y os recomiendo... les prometo que organizamos un próximo evento sobre justicia social. Pero falta que cierre. Ya nos quedan 2 minutos, que cierre Manuel, si les parece bien. Claro. Intentaré ser muy breve. Solo un apunte, tema justicia social, solidaridad. Hay un séptimo mandamiento, no robarás. La solidaridad, cuando se habla de solidaridad, la solidaridad es voluntaria. Los impuestos, solo el nombre lo dice, impuestos, no es voluntario, es obligatorio. Dicho lo cual, fenómeno Milei. Milei tiene una serie de características que lo hacen especial, pongamos especial o excepcional. No es político de carrera, no es político de profesión, es un outsider. En segundo lugar, sabe de lo que habla, cosa que no es muy común entre muchísimos políticos. Es economista y un gran economista que además conoce en profundidad la rama correcta de la economía, que es la economía liberal, la economía austríaca. En tercer lugar, tiene una gran capacidad de comunicación. Es capaz de explicar de forma sencilla conceptos complejos. Y cuarta característica, añadiría una quinta. La cuarta característica, un gran poder de convicción. Cuando explica, convence. Y eso es lo que ha permitido ganar la guerra cultural en un país tan complicado como Argentina, dominado por el socialismo durante 80 años. Quinto lugar, lo que comentaba Jano antes. A diferencia de lo que dicen los políticos, no promete ni miente cosas irreales, sino que dice la verdad. Dijo, no hay plata, es cierto. Dijo, la receta va a ser dolorosa, es cierto. Y tercero, en caso de que logremos aplicarla o le dejen aplicarla, va a ser la receta correcta. Y con esto acabo. Argentina era un país enormemente rico hace un siglo. Nosotros, los españoles, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, emigraban a Argentina porque aquí se morían de hambre. Y Argentina les abrió las puertas. Y allí muchos hicieron fortuna. En Argentina, cuando tú llegabas a Buenos Aires y conseguías un trabajo, el sueldo medio en Argentina era hasta un 80% superior al de París en los años 20 y en los años 30. Llegó el socialismo, Argentina se arruinó. Si triunfa el liberalismo, Argentina volverá a ser una potencia económica. Y acabo, España. Necesitamos un Milei. Yo lo tengo escrito y creo que ha hecho algún vídeo en B1. España necesita un Javier Milei. Bueno, yo cierro. Hay una frase que dice: los cubanos se lo advirtieron a los venezolanos lo advirtieron a los argentinos y los argentinos se lo advertimos a los españoles. Cuidado con el socialismo. muchas gracias. Muchas gracias. Daniel, Jano, Manuel, Ignacio, muchas gracias. Habrán visto, por eso se dice que los liberales no somos una manada, ¿no? Porque enseguida se arman discusiones que a veces son casi mortales. Gracias a todos por acompañarnos. Tenemos ahora otro momento, yo diría, estelar en este foro, porque vamos a tener con nosotros a una de las cabezas más brillantes de España, el filósofo, querido amigo, Fernando Savater, que va a dialogar con Álvaro Vargas Llosa. Fernando, Álvaro, por